Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de bioquímica de La Rioja del año 2022, convocatoria extraordinaria. Bueno, como siempre, vamos a dedicar más tiempo a los problemas. Leemos la primera pregunta, teórica. Dice, razón y la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Aquí tenéis la respuesta, yo la comento muy breve. El punto de ebullición de los siguientes compuestos, agua, bromuro de litio y etano, sigue el orden, este de aquí. Pues no, justo al revés. ¿De acuerdo? Primero la sustancia iónica, luego la sustancia con puente de hidrógeno, con enlace de hidrógeno, y luego la sustancia covalente molecular apolar. B. La configuración esa de ahí corresponde a un metal falso, acaba en P5, por lo tanto un halógeno. C. El cloruro de calcio no conduce la electricidad en estado sólido, pero sí fundido. Correcto, como la sustancia iónica. D. Al sublimar hielo seco, dióxido de carbono, se rompen enlaces covalentes. Falso. Los enlaces covalentes son enlaces intramoleculares. Y aquí lo que se rompe son las uniones intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares están relacionadas con la polaridad de las moléculas. Correcto. Podéis pausar el vídeo y yo sigo. Para la siguiente reacción en fase gas, yodo más C5H8 para dar C5H6 más 2DHI, se cumple la ecuación esta de aquí. Calcula el valor de K sub P. Bueno, pues sustituir, ¿no? A una temperatura de 114 grados centígrados. Bueno, supongo, no, casi seguro, ¿no? Que habrá que utilizar los grados Kelvin. Calculamos, este era un valor de 9,63 por 10 elevado a menos 6. Caso C, utilizamos esta ecuación que todos conocéis, despejamos teniendo en cuenta que delta N es el aumento de moles gaseosos. Aquí tenemos 1 y 2, 3, a la izquierda hay 2, por lo tanto delta N vale 1. Apartado B. Se introducen cantidades equimoleculares de yodo y C5H8 en un recipiente cerrado, de modo que la presión total es de 12 atmósferas. Calcule la presión total y las presiones parciales de todos los gases cuando se alcance el equilibrio a esos 114 grados centígrados. Bueno, aquí entonces en vez de poner moles o poner concentraciones, lo que ponemos es presiones parciales. Si la presión inicial es 12, son 6 debidas al yodo y 6 debidas al C5H8, puesto que nos dicen que hay cantidades equimoleculares, es decir, el mismo número de moles, de moléculas de yodo que de C5H8. Bueno, cuando haya pasado un cierto tiempo, la presión del yodo habrá disminuido una cantidad X, la misma de esta sustancia, y habrá aumentado en X y 2X. Fijaros que delante de cada X está el coeficiente estequiométrico. La presión total será ahora 12 más X, es decir, sumar estos cuatro números. Estos dos se van con estos dos, queda X. Conocemos K sub P, presión parcial de C5H6, presión al cuadrado del HI, presión del yodo, presión del C5H8. Lo conocemos todo en función de X, despejamos X y obtenemos un valor de 0,044 atmósferas. Por lo tanto, ya podemos decir las presiones parciales. La del yodo y la del C5H8 será 6 menos 0,044. La presión del C5H6X y la presión del HI 2X. Presión total, sumamos todo, 12,044. Uy, que se me va. 3. Una pila de níquel-cadmio contiene cadmio y óxido de níquel. 4. Que se transforman en hidróxido de cadmio e hidróxido de níquel 2. Escriba la reacción que tiene lugar ajustándola en medio básico. Bueno, el cadmio pasa a cadmio 2 positivo, mientras que el dióxido de níquel pasa a níquel 2 positivo. Fijaros que hay una diferencia de oxígeno que lo compensamos con el doble de grupo de hidroxilo. Y ahora estos 4 de OH se compensan con 2 de agua. 2 electrones, sumamos y obtenemos esto de aquí. Potencial total, cátodo menos ánodo, 1,56 voltios. Valor positivo, reacción espontánea. Notación de la pila. Siempre primero la oxidación, luego la reducción. Y aquí tenemos un esquema de la pila. Fijaros que el zinc se oxida, la plata se reduce. Tenos cuidado porque yo había puesto esta flecha para abajo, no sé por qué. Bueno, seguimos, ¿no? 4. Calcula el pH de una disolución acuosa de ácido acético 0,1 molar, sabiendo que está ionizado un 1,34%. Eso es en porcentaje. Y el grado de disociación hay que expresarlo en tanto por 1. Concentración de hidróneo. C por alfa. Conozco C y conozco alfa, pero ya digo en tanto por 1. En vez de 1,34 divido por 100. Me da este valor. Calculamos el pH y obtengo un valor de 2,87. Ácido acético, pH ácido. Caso A. C alfa, C1 menos alfa. Lo conozco todo. 1,82 por 10 elevado a menos 5. Este problema tiene la facilidad es que muchos de vosotros sabréis de memoria
la constante de acidez del ácido acético, 1,8 por 10 elevado a menos 5, así que parece que vamos bien. Y C, calcula el pH y el grado de ionización de una disolución de ácido acético 1,5 molar. Ahora ya sabemos la constante de acidez, sabemos alfa, pero lo que no sabemos, sabemos C, la concentración, pero lo que no sabemos es alfa. Alfa va a depender, claro, evidentemente de la concentración. Y ahora obtenemos un valor de 0,0035. pH, concentración de ion hidróneo C por alfa, logaritmo, cambio de signo, 2,28. Fijaros que antes era 2,87, ahora es 2,28. El pH es más ácido. ¿A qué se debe? A que la concentración es superior a la que había antes. Antes la concentración era C,1, concentración 1,5, más concentrado, por lo tanto el pH más ácido, más cercano a 0. 5. Escriba la fórmula semidesarrollada y el nombre de todos los isómeros de un compuesto orgánico de fórmula molecular C4H10O. C4H10O. Esto significa que no hay ninguna insaturación y por lo tanto va a poner alcoholes y éteres. Alcoholes, cadena de 4 con el OH en el carbono 1, cadena de 4 con el OH en el carbono 2, cadena de 3 con el OH en uno de los carbonos de los extremos y cadena de 3 con el OH en el carbono de en medio, carbono secundario. Éteres, 2 y 2, 3 y 1, 3 y 1, pero aquí un grupo isopropil. Indique qué tipo de isomería presentan entre ellos. Bueno, pues hay de todos los tipos, ¿no? Entre estos y estos, por ejemplo, hay una isomería de función, entre este y este isomería de posición, entre este y este isomería de cadena. ¿Hay algún tipo de isomería que no esté representada en estos derivados? No hay isomería geométrica cis-trans. Aquí tenemos un isómero óptico. Apartado C, sí. Este compuesto tiene un carbono con 4 grupos diferentes, hidrógeno, OH, CH3 y C2, CH3. Metilo y etilo. Pasamos. 6. Para la siguiente especie represente su estructura de Lewis, aquí las tenéis. Indique si se cumple la regla del octeto o no, y cuáles serían los ángulos de enlace aproximados en torno al átomo central. Teoría pura y dura, por aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Voy a pasar, pasé. Para el equilibrio, 2 de dióxido de azufre más oxígeno para dar 3 de dióxido de azufre, la constante K sub P tiene un valor de 5,6 por 10 elevado a 4. Si las presiones parciales de dióxido y de oxígeno antes de alcanzarse el equilibrio son 0,35 y 0,762, indique si cuando se alcance el equilibrio esa temperatura la presión total será mayor, menor o igual a la presión total inicial. Bueno, fijaros que por cada 3 moléculas de reactivos, al desaparecer 3 moléculas, aparecen 2 de producto. Por lo tanto, la presión va a disminuir. B. Enumere 4 factores que pueden alterar un estado de equilibrio. Solo uno de ellos puede variar el valor de la constante de equilibrio. ¿Cuál es? La temperatura. También podemos aumentar o disminuir la presión. Podemos eliminar alguna de las sustancias o agregar alguna de las sustancias. C. Indique cómo será el pH ácido, neutro o básico de una disolución acuosa de cada una de las siguientes especies y escriba la reacción correspondiente al equilibrio químico que se establecerá en cada caso. Ahí los tenéis. El HCN es un ácido, por lo tanto pH ácido, se forman iones hidróneo. La disolución de acetato de sodio. El sodio no reacciona con agua, pero sí lo hace el ion acetato, produciendo ion hidroxilo, por lo tanto pH básico. La disolución de la metilamina produce ion hidroxilo, pH básico. La disolución de cloruro de amonio, el amonio reacciona con agua, produce ion hidróneo, carácter ácido de la disolución. 8. Calcula el pH de una disolución saturada de hidróxido de hierro 2, cuya constante K sub P tiene un valor de 1,6 por 10 elevado a menos 14. A partir de la constante K sub P podemos calcular la solubilidad y a partir de la solubilidad podemos calcular la concentración de ion hidroxilo, que es el doble. Lo hacemos logaritmo, cambiamos el signo y se lo restamos hasta 14. 9,5, pH básico. Represente gráficamente de forma aproximada cómo sería la curva de valoración cuando se valora una disolución de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Evidentemente el pH al principio es muy cercano a 0, a medida que se va neutralizando va subiendo, pero luego sube bruscamente cerca del punto de equivalencia. Y a partir de ahí también ya aumenta de una forma mucho más lenta. Uno de los pasos en la síntesis industrial del ácido sulfúrico, bueno, ese de ahí,
del tache negativo, es decir, que es una reacción exotérmica. Indique en qué sentido se desplazará este equilibrio si una vez alcanzado se producen los siguientes cambios. Ley de Le Chatelier por un tubo. Se extrae parte del oxígeno para la izquierda. Se añade óxido de azufre 4. Se añade SO2 para la derecha. Se extrae parte del óxido de azufre 6 para la derecha. Se comprime la mezcla de gases. Se comprime, aumenta la presión, por lo tanto, para donde haya menos gases, para la derecha. Se extrae pentaóxido de vanadio. Pentaóxido de vanadio. Ah, vale. El pentaóxido de vanadio es ya decía yo, el catalizador. Bueno, eso no influye en el equilibrio. Lo único que hace es que la reacción transcurra con más lentitud. Se alcanza el equilibrio con más lentitud. Estaba diciendo, bueno, ¿y dónde está aquí el vanadio? Extraordinario. 6. Se aumenta la temperatura. Se aumenta la temperatura hacia donde absorbe calor, es decir, hacia la izquierda. Indique cómo afectarán a la velocidad de esta reacción los cambios introducidos en los dos últimos apartados. Aumento de la temperatura, aumenta la velocidad. Quitamos catalizador, disminuye la velocidad. Bueno, por aquí lo tenéis. Yo espero unos segundos y pasamos a la última. La última, que tiene tela. Yo esta primera reacción no la había visto en mi vida. Pero además es que he buscado en internet, he buscado en libros, he buscado en apuntes. Yo esto no lo encuentro. He puesto una reacción de adición por poner algo, pero la verdad es que no lo sé. No sé si es que se han equivocado, pero desde luego que esto sea una pregunta de selectividad de segundo bachillerato, yo no lo entiendo demasiado. Bien, he puesto una reacción de adición, el yodo a este carbono, el metilo a este. Quizás sea una reacción de sustitución, quitamos un hidrógeno y ponemos un grupo metilo, pero es que no lo he visto en ningún sitio. Una segunda, reacción de combustión típica, ajustarla y listo. La tercera, también un poco complicada. Fijaros que aquí puede haber una competencia entre dos tipos de reacciones. Aquí el OH se puede sustituir por cloro, sería una reacción de sustitución, pero también se puede dar una reacción de eliminación, produciendo el alqueno correspondiente. ¿Cuál se produce en mayor cuantía? Bueno, en los alcoholes primarios, lo normal es que se produzca la sustitución. En los alcoholes terciarios, lo normal es que se produzca la eliminación. Este es un alcohol secundario, por lo tanto vamos a dudar. Normalmente en los alcoholes secundarios, cuando este reactivo es el ioduro de hidrógeno o el bromuro de hidrógeno, se produce una sustitución. Cuando suelen ser, o cuando son el fluoruro de hidrógeno o el cloruro de hidrógeno, se suele producir una eliminación, pero también bastante complicado. ¿Yo por qué he puesto por aquí eliminación? Pues la verdad es que podría haber puesto las dos, quizás hubiera sido lo más correcto. He optado por esta, más que nada porque aquí ya hay una reacción de sustitución, mientras que de eliminación no había ninguna. Y por eso he optado por la de eliminación, ¿de acuerdo? Pero podría haber puesto también la de sustitución. También complica ella. Adición, añadimos 2 moles de hidrógeno, por lo tanto se obtiene el alcano correspondiente. Y por último, sustitución. Eliminamos bromo y metemos el grupo cianuro. Nombre de todos los compuestos orgánicos que aparecen como reactivos en el apartado A. Es decir, todo esto de aquí. Bueno, ya digo que esta reacción, que además MEI, pues supongo que será una forma de escribir el iodo metano o el ioduro de metilo. Pero ya digo que no lo he encontrado, ¿eh? No he encontrado esta reacción. Bueno, pues si alguien tiene noticias de cómo es esta reacción, hacémoslo saber en algún comentario, yo lo agradecería mucho. No creo que cambie el vídeo, lo pondremos en algún comentario, pero sí lo cambiaré aquí, en el blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En él podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal, pero además de todas las comunidades y de todos los años desde el año 2017. Así que yo creo que es bastante más cómodo estudiar aquí y los vídeos pues para cualquier duda que tengáis. Aunque en esta no voy a poder resolver la duda. Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra.